Hola a todos, buenas tardes, espero que se encuentran bien. No sé si todos me conocen, yo soy Padre Andrés, párroco de la parroquia Cristo Resucitado, seguramente con muchos, ahí vienen en los contactos, nos conocemos hace ya un rato, con otros menos, y lamentablemente no tenemos la posibilidad de vernos, de encontrarnos, por lo menos hasta ahora. Entonces utilizamos eh, un poco la tecnología. ¿Mm? Tiene sus límites, por supuesto, no reemplaza la clase presencial, pero nos da la posibilidad de seguirnos, de seguir los cursos, de seguir formándonos, encontrándonos de alguna manera. Y yo elegí de hacer así de esta manera, con un busto parlante, un busto virtual, porque copiando un poco la idea de los youtubers, que solo presentar las diapositivas con una voz de fondo que habla, esto es más impersonal todavía. Lo mejor sería una sala, una videoconferencia donde podremos vernos un poco e interactuarnos, pero también teniendo en cuenta la instabilidad de la red, el hecho que a veces baja y cambia la resolución y cómo tenemos que tener presente las diapositivas, leer de alguna manera, acompañar leyendo. Entonces es elegir grabar las clases antes para evitar este problema de hacer en vivo y mientras estamos hablando o presentando las diapositivas nos traba, nos corta, nos baja la resolución y no se puede leer. Entonces, con esta modalidad de grabar antes las clases y después subir el video grabado, tendría que después ser bastante fluido la transmisión, ¿no? Para quien ve. Si no, si no pueden ver, será un poco el problema de la internet de cada uno, ¿no? Que puede ver después en otro momento. Yo siempre, casi siempre hice los cursos así, ¿no? Apoyándome como instrumento las diapositivas, porque cuando uno escucha tiene adelante un resumen de lo que está hablando o la idea principal, fijar la idea principal, es, se graba mejor, se memoriza mejor, se sigue mejor también. Entonces, poniendo así también la carita de uno que habla, tal vez ayuda, ayuda un poquito más. Como decía ahí en el mensaje que posté ahí en Face y también en WhatsApp, los vídeos yo voy a subir el lunes a la tarde. Todos los lunes a la tarde voy a subir un poco a las 5, un poco antes de las 5. Normalmente grabo el sábado o el lunes a la mañana la clase y subo a la tarde. Así que puedan ver, se pueden, ¿no? Tener un tiempo hasta las 5:30 para poder ver. Hasta las 7:30, disculpe. Hasta las 19:30 para poder ver la clase. A las 19:30 podemos encontrarnos ahí en la sala esa de la página del grupo de Face para aclarar, para charlar un poquito, para preguntas, ¿no? A veces la duda de uno que uno no entendió, aclara un poco también a todos. Entonces los invito a estar presente ahí en esta sala. Si ustedes piensan que es mejor subir antes el video, porque no todos pueden verlo el lunes exactamente de 5 a 7, yo puedo intentar subirlo antes. Como decía, ahora esta clase estoy grabando el sábado, entonces el domingo lo podría subir o el sábado mismo. Entonces también ahí el lunes, a lo mejor cuando estamos conectados, el lunes, bueno, después acá de la lección a las 19:30, podemos discutir
sobre la modalidad, lo que es más fácil para la mayoría, ¿no? No tenemos que, siendo virtual, respetar exactamente los mismos horarios. Es más, poner un día y un horario para orientarnos un poco también. No podemos cada día cambiar y cada día, ¿no? Pero podemos decidir si es mejor que el video esté disponible en otro horario para dar más tiempo para poder visualizarlo, para poder verlo, lo podemos hacer. Bien. Más allá del video grabado, al final del curso, yo voy a dar ese PowerPoint va a estar disponible, ¿no? Exactamente como estarán viendo acá, estará disponible. Sin mi voz, por supuesto, ¿no? Sin yo que hable, que estoy hablando acá con esta imagen. Y también un texto que ahora, ¿no?, presentaremos un texto de base. Hay muchos otros que uno puede tener así como para su conocimiento. Hay muchísimos otros, pero uno no selecciona algunos para que tengamos presente solamente. Entonces tendremos las diapositivas que tienen un resumen, el PowerPoint que tiene un resumen en las diapositivas, y también cuando ustedes abren PowerPoint hay las notas, ¿no? Hay un espacio abajo en que se puede poner notas. Bien, ahí está una explicacióncita un poquito más extensa de la diapositiva que se está presentando. Entonces, eso para que el trabajito final uno puede solamente tener presente las diapositivas como las ideas principales, esas notitas como un resumen, y después se puede profundizar en el texto, y con eso ya está bastante, ¿no?, todo el material necesario para así tener una síntesis del curso está disponible. Bien, entonces, hablando con los que ya hicieron el curso online, para mí es la primera vez, ¿no? No es tan motivador hablar enfrente a una pantalla viéndome un poquito a mí mismo, pero es lo que podemos. No sé si también la calidad de audio, yo estoy usando el audio de la computadora, el sonido de la computadora directamente. Puedo mejorar, puedo poner un micrófono si no anda bien. Yo hice algunas pruebas, parece que escucha bien. Si se escucha mucho ruido de fondo, porque yo vivo acá en una calle Pedro Derbez que pasa 50 autos por minuto, camiones y todo eso, yo tengo un indicador acá de audio que marca el volumen. Siempre que paso un audio me sube. Entonces sí, es importante que se escuche bien, porque es todo hablado. Ya es aburrido estar una hora escuchando a alguien que habla, y si este hablar no es claro o sí, ¿no?, ruidoso, peor todavía. Pero bueno, vamos ajustando la manera, el modo, ¿no?, con el tiempo, y uno también va aprendiendo. Entonces, discúlpense, no podemos ser así, transmitir totalmente de una manera mejor, ¿no?, desde el comienzo. Bien, entonces, hablando con los que ya habían transmitido antes, no es lo mismo de la clase presencial, en el sentido también de los tiempos. Cuando hacíamos la clase, uno se mira en los ojos, ustedes me miran a mí, hay muchos canales también no verbales de comunicación, mientras acá esos canales son reducidos. Entonces yo estoy explicando un concepto, a veces miro a ustedes que me miran así y me doy cuenta que no entienden, entonces uno repite, uno intenta decir de otra manera, ¿no? Uno puede intervenir, pero acá en este momento no podemos.
Entonces, el tiempo de exposición de la materia es mucho más continuo, es más rápido, podemos decir así, y entra mucho más contenido, grabando así, hablando derecho, hablando derecho. La parte buena que uno, bueno, puede pausar el video, puede volver el video, puede ver otra vez, pero no es exactamente lo mismo. Bien, entonces yo pensaba de hacer más o menos así, alrededor de una hora, el video que equivaldría a mucho más tiempo en una clase presencial y que ya estaría bastante bien, ¿no? Es suficiente, porque después más que eso no es fácil estar ahí escuchando a uno. Bien, bueno, después de esa introducción así general, podemos empezar. Ustedes tuvieron dos cursos con dos profesores, también profesores, ¿no? Los que dieron la materia eran especializados en esta materia y es una gracia tener uno que, ¿no? Como padre obispo, que estudió la escritura y da la clase de escritura. La Constanza, que es su materia, la antropología, y da clase de antropología. Entonces la formación que tiene es específica para eso. Mi materia con la cual me encuentro más así cómodo es teología moral, ¿no? Esa pude profundizar, estudiar, pero siempre tuve la oportunidad de dar así clases a los laicos, tipo seminarios catequísticos en otros lugares, pero no es mi materia específica esa, ¿no? Entonces también tenemos así un poco de límite en ese sentido. Pero bueno, nos hacemos ayudar de los que, ¿no?, dedicaron la vida a ciertos temas, ¿no?, que son los varios autores con los cuales, a través de los cuales sacamos las ideas principales, ¿no?, lo que nos interesa para nuestro curso. Bien, entonces la materia es Introducción a la Teología Fundamental. Vamos a ver, la especificidad está en esa palabra fundamental. Es fundamental porque tiene como centro el dato fundamental de nuestra fe, que es la revelación de Dios, la autocomunicación de Dios. Y su credibilidad. Pienso que, bueno, para los que están empezando este año, la teología es una ciencia sobre Dios, es un pensar, a la luz de la fe, pero con los elementos de la razón, Dios. Y fundamental porque se piensa, se usa la razón para acercarnos a ese dato fundamental, la autocomunicación de Dios y su credibilidad. ¿Qué elementos hay razonables, creíbles en el acto de fe? El acto de fe en sí mismo reúne estas dos realidades. De una parte, Dios que se revela, y de la otra parte, yo no creo porque sí solamente. Por supuesto que la fe empieza de alguna manera para muchos desde chiquito, dentro de una cultura, dentro de una transmisión oral en que la aceptamos así de manera casi natural. Pero después creciendo, delante de los interrogantes de la vida, uno se va haciendo preguntas y es natural para el hombre dar razón
¿ah? Tener razones para creer. Bueno, eso lo vamos a retomar en un ratito. Solamente estoy anticipando algo para que el título de la materia no quede así demasiado abstracto, ¿no? Vamos a seguir con la introducción después. Entonces, siguiendo, esos son los temas que vamos a tratar. Ahora yo espera que me hago un poquito más chiquito acá, porque si no, no se ve. Ahí. Bien. Esos son los temas que vamos a tratar. Esperamos de poder hacer todos. Uno es una breve introducción, de la cual anticipé un poquito. El segundo, el deseo de Dios y sus consecuencias. El tercero, la revelación, el camino de Dios hacia el hombre. Esa revelación tuvo etapas. Dentro de esa revelación, dentro de esas etapas, vamos a descubrir si hay razones para creer en ese tipo de revelación, en una autocomunicación de Dios. ¿Es posible eso? ¿De qué manera es razonable una cosa así de este tipo? Después de las etapas de la revelación, que tuvo un comienzo y un fin, podemos decir, existe una transmisión, ¿no? Una transmisión de esa revelación. Bueno, a través de esa transmisión, la revelación llega a las generaciones futuras, ¿no? Hasta que el hombre pueda, delante de la revelación, hacer el acto de fe, ¿no? Que el capítulo 7, la fe cristiana, el encuentro del hombre con Dios. Y el final, si nos alcanza el tiempo, haremos el último, la fe como proyecto vital. Bien. Yo no dije antes, nuestro curso va del 20 de julio hasta el 24 de agosto. Entonces tendremos 6 lunes. Bueno, estaremos juntos 6 lunes, un mes y medio más o menos, hasta el 24 de agosto. Entonces, esos son los temas que nos van a guiar. Dejo ahora una bibliografía de base. Aquí están algunos libros, puse unos 4 o 5, solamente para que tengamos así, registrado unos libros de referencia. Lo que vamos a seguir, bueno, me saco de encima otra vez, es ese último, acá, que está resaltado, que es una profesora. Yo elegí ese porque es bastante cortito, son 80 páginas más o menos, en relación a otros que hay algunos. Bueno, no puse acá los más grandes, ni puse porque para no asustar, ¿no? Hay libros de teología fundamental de 600, 700 páginas, ¿no? Pero seguramente queda ahí solo como un título. Pero 80 páginas es algo abordable, ¿no? Algo que se puede encarar. Entonces vamos a ver ese texto, ¿no? Los temas que presenté al comienzo son cómo sigue este libro. Cada uno tiene un enfoque un poco distinto. Unos se enfocan más. Aquí tienes camas. Aquí tengo que sacar el Google que me está ahí, que me contesta porque estoy filmando con el teléfono y me contesta Google.
Bueno, problemas técnicos, pero eso pasa. También grabando, no solo en vivo. Decía, cada uno tiene un poco su enfoque personal. Uno se enfoca más en la antropología, otros se enfocan más en en la revelación, otros más en la fe. Entonces, por eso ese texto da una visión más general, ¿no? Me pareció muy sencillo, tiene un lenguaje muy sencillo, no es muy técnico, no muy científico, llamamos así, sino bastante comprensible. Entonces, ese lo voy a postar también ahí en, en nuestro seminario. Bueno, entonces, Teología Fundamental, Manual de Iniciación, Madrid 2014. Otro punto, aunque la teología fundamental no, en los últimos 20, 30 años no es que tiene grandes evoluciones, pero bueno, es un libro del 2014. Bien, entonces presentado un poco nuestro camino y también la referencia bibliográfica que vamos a usar, empezamos a un poco a introducir nuestro curso. ¿Qué es la teología fundamental? Empezamos diciendo que la teología fundamental es la disciplina teológica que explica el dato fundamental que hace posible toda la fe y toda la teología. ¿Cuál es este dato? Es el hecho que Dios se ha revelado y se ha dado a conocer en la historia. Ese es el hecho fundamental, del cual se ocupa toda la teología, ¿no? Cada una después mirará un aspecto de este hecho. La cristología, la historia, la... Oh, acá espera. Entonces la cristología mirará el aspecto de Cristo, la historia mirará el hecho concreto, social, la escritura, el punto de vista de escritura, antropología, teológica y filosófica, se hicieron filosófica, pero la teológica, desde el punto de vista del hombre, todos en relación a ese dato fundamental, que es la autocomunicación de Dios. Dios que se ha dado a conocer en la historia. Entonces, la teología fundamental explica la revelación como un dato global, mientras las demás materias es un enfoque más específico, así como su credibilidad. El que esta revelación es digna de crédito porque hay buenas razones para aceptarlo. Entonces, uno de los rasgos fundamentales, teniendo en cuenta el hecho global, ¿no? La mirada global a la revelación de Dios, a la autocomunicación de Dios, pero con esa nota, con esa búsqueda de las buenas razones para aceptarla, las buenas razones de la fe. Entonces podemos decir, ¿qué es lo que pregunta? ¿Qué cuestiones un poco acompaña la teología fundamental? ¿Es posible una comunicación de Dios al ser humano? ¿No? Nosotros damos por sentados, afirmamos, predicamos, ese dato. Pero ahora nos sentamos un poco a reflexionar si, bueno, es posible. Hay razones suficientes para
creer que Dios habló a la humanidad, que se comunicó a la humanidad, que entró en relación con la humanidad. ¿Qué Dios en ese sentido? ¿No? ¿Y cómo? ¿Es posible que el ser humano comprenda de algún modo al infinito de Dios? Una otra cuestión, ¿no? Delante del Dios completamente otro del hombre, un ser infinito, omnisciente, ¿no? ¿Es posible que esta criatura tan limitada, podemos decir así, en el tiempo, en el espacio y por su propia constitución, pueda entender a Dios, es decir, comunicarse con Dios, recibir a Dios, comprender a Dios, por supuesto, dentro de los límites? ¿Hay datos, razones, motivos para pensar que Dios se ha dado a conocer en la historia? Una otra forma de preguntarnos. ¿En qué historia, cómo se dio este conocer de Dios? ¿No? ¿Y qué acceso tenemos a ella, a esta historia en la cual Dios se hace presente? ¿De qué manera? Entonces, tal vez para muchos es la primera vez que uno se hace estas preguntas, pero son preguntas muy importantes y que pueden, dependiendo de la respuesta, ¿no?, orientarnos a una manera, orientarnos a otra. Porque como decía, el dato de fe muchas veces lo vivimos, para muchos por ejemplo, como algo dado por sentado, ¿no? Algo dado por aquisito, por normal, y uno no se interroga. A veces se interroga, pero no encuentra qué tipo de respuestas. Y no solamente hace bien a nosotros. Hoy vivimos también en un mundo muy relativista, pluralista, y que muchas veces, en muchas ocasiones, tenemos la posibilidad de confrontarnos con la cultura del tiempo, que no es cristiana, que no tiene presente esta revelación de Dios. Bueno, y ahí también es una ocasión que muchos cristianos quedan así callados o no saben un poco ir más allá de las pocas cosas que aprendió, porque, bueno, no tiene claro, ¿no?, esa parte, llamamos así. Bien, entonces, para tener presente así la idea principal o lo principal de la teología fundamental es la revelación y su acogida en la fe. Esos dos datos que se encuentran, bueno, Dios y el hombre. Pero el hombre se acerca a esta comunicación de Dios con todo su ser, no renunciando a su racionalidad, ni también, vamos a decir un poco más adelante, reemplazando la fe con un saber, ¿no?, con un comprender. También la fe va más allá de eso. Todo eso lo vamos a ver, ¿no? Estoy solo anticipando ciertos conceptos. Y entonces la fe no es reemplazada por el saber, por el comprender, no es todo racional, pero también no tenemos que renunciar a eso para cuando nos acercamos al hecho de Dios, a la realidad de Dios, principalmente a un Dios que entró en relación con el hombre, no un concepto de Dios abstracto, ¿no? Un Dios que fue al encuentro del hombre, como veremos. Entonces, esa es lo que trata la teología fundamental. Bueno, había puesto acá el problema de la credibilidad de la fe. Bueno, ya hemos...
ese tema de la credibilidad de la fe no es nuevo, no es algo que nació ahora en los últimos tiempos. Desde el comienzo, desde cuando, ¿no?, el hombre acoge la revelación de Dios, en aquel mismo momento él es llamado a dar razón de su acogida, de la acogida de Dios, sea a nivel personal, pero que tiene una consecuencia concreta para la vida. Entonces, ya puse acá una cita que es la más emblemática, llamamos así, porque Pedro dice explícitamente, ¿no? Pero dice, estén siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que los pida razón de su esperanza. Y esa esperanza hacía referencia a Jesucristo. Entonces puso esa cita de Pedro porque dice muy clarito un poco lo que vamos a tratar. Pero ya desde el Antiguo Testamento, desde el llamado de Abraham, cuando Abraham escucha esta voz de Dios de salir de su tierra y que le promete un hijo, Sara, seguramente, todos sus siervos, toda la gente, sus amigos, lo que conocían, seguramente le preguntaron, ¿cómo es posible? ¿Dónde vas? ¿Quién es ese Dios? ¿Por qué estás haciendo eso? Claro, entonces ahí ya vemos que la fe supera, pero de alguna manera la persona es llamada a dar razón, llamamos así, de lo que está creyendo, de lo que acogió en su corazón. Y así muchos otros encuentros de Dios con el hombre en toda la escritura podríamos claramente, si pudiéramos, así lo hacemos con el pensamiento, llegar a esta persona y preguntar, ¿por qué crees? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees en Dios? La gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? Entonces, hay una parte en que somos llamados a investigar, llamamos así, a profundizar ese dato, hasta dentro de los límites de la razón, pero es importante tener presente. Entonces, teniendo en cuenta esta frase esa palabra de Pedro, desglosamos un poquito esa parte. Entonces dice, estén siempre dispuestos a dar razón a todo el que los pida, a todo el que los pida razón de su esperanza. Entonces, separamos cada momento de esta afirmación de Pedro. Siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que los pida la razón de su esperanza. Entonces vemos un poquito cada partecita que nos ayuda a entender mejor nuestra disciplina y lo que vamos a estudiar. Entonces, primero, a ver acá si no, todavía no estoy tapando nada. Primero, siempre dispuestos. Se trata de una tarea permanente, de una gran aventura apostólica. Retomando un poco lo que decíamos antes, vivimos en un mundo, podemos aceptarlo, criticarlo, juzgarlo, compararlo con el mundo de antes, pero es lo que tenemos, ¿no? Y el único que vivimos, el presente. Entonces, una de las características en relación a la fe, principalmente contextualizando acá, ¿no?, en el sur, una zona de misión no donde el cristianismo es así como
impregnado en la sociedad, donde las instituciones son católicas como un tiempo, donde el clima, la cultura religiosa es como así, está presente, ¿no?, en todos los ámbitos de la sociedad. No está más eso, tal vez en algunas regiones del norte más fuerte, pero en otras partes del mundo mucho menos todavía. Entonces, es una tarea, podemos decir, de quien recibió la revelación, estar constantemente a contacto con una realidad que nos pide respuesta, pide razones, llamamos así, de nuestra fe. Siempre cuando un cristiano sale un poco afuera, se da a conocer, por supuesto que se va a encontrar con preguntas, se va a encontrar en algunos casos con resistencias, con contestaciones, en ese sentido. Entonces, podemos decir que para el cristiano esa es siempre una tarea constante, en el trabajo, la vida pública, la vida privada, constantemente estar dispuestos, ¿no? Porque muchas veces uno no está dispuesto por lo que decíamos antes, por una falta de formación, por una falta de, a veces de ganas o vergüenza de profundizar las cosas, pero es por el hecho de vivir la fe, estamos así, está íncita, ¿no? Está dentro de la fe misma, siempre dispuestos, porque de una manera u otra aparece. Segundo, dar respuesta completa un poquito lo de antes, explicar la propia actitud, y principalmente esa, no de manera tal vez así tan explícita, pero ¿por qué es razonable creer? ¿Por qué no es una locura creer? Aunque en muchos casos puede parecer una locura para el mundo. Ya San Pablo mismo lo dijo en sus cartas, hablando de Cristo crucificado, dice, ¿no? Locura para los griegos, escándalo para los judíos, pero para los que creen es sabiduría de Dios, hablando de Cristo crucificado. Dar respuesta es donde nació esta disciplina de manera más estructurada, más reflexiva, como disciplina teológica, que antes se llamaba apología. Apología quiere decir defensa. Entonces, defender la fe. Después del Concilio Vaticano II se cambió el nombre a teología fundamental, ¿no?, que es un lenguaje más moderno, más existencial, pero hay muchos sitios o páginas de internet ustedes que tratan, ¿no?, que defienden la fe o que intentan explicar la fe, explicar el dato de Dios, el dato de la revelación, y con un tono así, como decir así, más dogmático o llamamos más conservador, está presente en muchas páginas esta palabra apología, ¿no?, la apología de la fe, la defensa de la fe. Pero es el buscar las razones para creer, o su credibilidad, y explicar la propia actitud. Eso porque no solo hubo tiempos en la historia de la iglesia donde los cristianos tuvieron que decir,
¿no? De alguna manera, ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué creen? Si ustedes leen, por ejemplo, la descripción de la primera, se llama Apología de San Justino, sobre la Eucaristía, sobre la misa, que es el primer documento en que se describe exactamente cómo se celebraba la misa del año 150. Él lo escribe porque había recibido un montón de acusaciones del emperador sobre las reuniones de los cristianos. Se había escuchado que ellos comían el cuerpo y bebían la sangre, imagínense, uno escuchar una cosa así, pensaban que los cristianos hacían unas cosas raras. Unos acusaban que mataban niños y comían la carne y bebían la sangre de los niños. Bueno, San Justino dice, tuvo que escribir explicando al emperador lo que hacían el domingo y cómo era la celebración de la Eucaristía. Bueno, y así muchos otros escritos en tiempos de persecuciones, en tiempos de encuentros con otras culturas, la iglesia, los cristianos, los santos tuvieron que dar razón de su fe. Y eso, desde, como decía, desde siempre, podemos extender desde el Antiguo Testamento. Otra, todo el que los pida, ¿no? Dispuesto a dialogar con todos. Es una disciplina, esa llamamos de frontera, porque no excluimos a nadie del diálogo. Hay un tipo de actitud delante de lo que es distinto de nosotros que a veces nos hace encerrar, ¿no? O tomar las distancias. Pero cuando uno tiene claro su identidad, cuando uno tiene claro las razones de su fe, no tiene por qué tener miedo de dialogar. Eso no significa, ¿no?, indoctrinar o convencer a los demás, pero también no estar así como, ¿no?, con miedo de ser acusados como así, personas piadosas, personas que no piensan, personas que aceptan las cosas, que no son críticas, ¿viste? Muchas veces las personas de fe son acusadas de esta manera. Entonces, una vez que tenemos una, llamamos así, claridad o una estabilidad entre lo intelectual y lo espiritual, ¿no?, eso nos permite dar muchas respuestas, ¿no?, y ayudar mucha gente en ese sentido. Que muchos no se acercan porque no está este puente de diálogo entre el por qué uno cree, qué hay detrás de eso, ¿no?, de tu fe. No todo se agota ahí, pero muchas veces es la puerta, ¿no?, los primeros pasos. Entonces es un diálogo es una disciplina de diálogo en ese sentido. Dar razón de su esperanza. Esperanza, como decía, Pedro se refiere al evento Jesucristo, al hecho de Cristo. Entonces se dirige al núcleo interior que impulsa al cristiano a actuar de manera cristiana. Entonces cuando uno hace una elección o actúa de una manera que va un poco en contracorriente, no sé, dentro de una situación de injusticia o dentro de una situación de enfermedad, por fe, ¿no?, por algo que tiene adentro, actúa de alguna manera que que inquieta a los demás, que hace que los demás se pregunten, bueno, se refiere al núcleo interior que impulsa eso. Entonces, que lo veremos. Entonces, creer es decir un amén a Dios con todas sus consecuencias, ¿no? Y este amén no es solo una vez para siempre en la vida, sino en los hechos de cada día. Entonces, da razón de eso, de eso.
Bien, entonces esta era un poquito lo que queríamos. Espera, no sé, estaba tapando acá. Acá. Estaba tapando. Espera que me saco acá de encima para que puedan leer acá un poquito. Ahí. Entonces, creer es decir amén a Dios con todas sus consecuencias. Bien. Bueno, hasta acá era un poquito la parte introductoria para que tengamos presente qué es lo que vamos a estudiar y esperamos que no nos dé ganas y motivación para hacerlo. Bien, empezamos. Eso era un poco el primer capítulo. En el libro, ay, acá siempre, espera, estoy aprendiendo también. Está mucho más amplio esta primera parte, la historia de la disciplina, cómo nació, la referencia en los documentos de la iglesia. Bueno, yo hice un resumen, no voy a perder muchísimo tiempo sobre eso para dedicar más tiempo a los otros temas. Bueno, bien, ajustamos bien la pantalla. Entonces pasamos ahora a asomarnos un poquito al contenido más específico de la materia. Espera que pongo acá. Bien. El deseo de Dios y sus consecuencias. Empezamos desde el dato antes, ¿no?, de llegar a considerar la autocomunicación de Dios, y como Dios se reveló. Hay una palabra de Dios que no fue dicha, ¿no?, de manera, podemos decir así, explícita, como lo hizo dentro de la revelación, pero que a través de la cual el hombre también puede, a través de la luz de la razón, llegar a reconocer un creador. ¿Y qué es la que llamamos la revelación cósmica? A través de la creación. Ahora, vemos despacito. Entonces hay dos maneras de percibir, llamamos así, ¿no?, esta revelación cósmica. Esa manera general, creacional de la comunicación de Dios, considerando dos cosas. El hombre, a la luz de su razón, puede llegar a reconocer un Dios. Después veremos ese reconocimiento del Dios a través del cosmos, de la creación, no es la misma, el mismo conocimiento del Dios personal, pero muchas veces precede, es una preparación para la experiencia de un Dios personal. Entonces, la revelación cósmica tiene dos caminos grandes, a través de los cuales podemos, el hombre puede ir descubriendo esta presencia de Dios. Entonces, a través del mundo creado, a través del universo, del cosmos, y a través del hombre.
¿Mm? Entonces ahora vamos a empezar a ver a través del mundo. Ya los antiguos, acá estoy tapando, me saco de arriba, siempre acá. Siempre el hombre mirando el cielo, mirando la grandeza de la creación, la belleza de la creación, el orden de la creación, si quedaba maravillado. ¿Mm? Y el Salmo, podemos decir acá, 19, dice, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día le pasa el mensaje al día, la noche lo susurra a la noche, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Hay un lenguaje, hay una manera de hablar de Dios que es a través de las cosas creadas. ¿Ah? Por eso era tanta la admiración del hombre que en muchas culturas, no solo en la antigüedad, sino que también hoy, consideraban los astros o partes de la creación como dioses, y se sentía completamente parte, ¿no?, de esta creación. Por eso los padres de la iglesia ven el mundo como una gran teofanía. Teofanía significa manifestación, ¿eh? Como una grande manifestación de Dios, una grande epifanía, podemos decir así, en las cosas creadas. Bien, entonces profundizamos un poquito eso. Es una parte en que los manuales, algunos dedican más tiempo, otros menos tiempo, pero es una parte que a veces pasamos por arriba y vamos ya, ¿no?, directamente al evento de Jesucristo, que es el ápice de la revelación. Y esta parte de la creación queda un poco más fuera. Y sin embargo, en la cultura de hoy puede ser un puente, ¿no?, un puente muy importante para para el diálogo y también para nosotros mismos. ¿Ah? Hoy los niños van a la escuela y a veces vienen con preguntas sobre la creación, pero la evolución y la creación, Dios dónde está, y piden una respuesta, ¿no? Cuando uno tiene de alguna manera pide. Entonces vemos un poquito esa parte. Empezamos acá. Hay 3 aclaraciones previas. Entonces, la afirmación que dije antes lo dijo el Concilio Vaticano I. Ahí. Aprendiendo. Bien. Ahora acá. Pongo acá. Entonces el Concilio Vaticano I dice: Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. ¿Ah? Y después de este documento, eso nunca se negó. Pero esta afirmación tiene que ser entendida, ¿no?, con algunos criterios o algunas aclaraciones. Entonces, 3 aclaraciones. Primero, las cosas creadas no son percibidas como creadas al principio. ¿Ah? Al hombre natural, al hombre que se acerca en una búsqueda, ¿no?, de Dios, no es que parte del principio que Dios creó las cosas. Eso se llega al final. Mientras para el creyente se da por supuesto que Dios creó.
que Dios es creador y de ahí se empieza la reflexión. ¿Ah? Si partimos de la razón, se parte del al revés. ¿Ah? Primero nos acercamos a esa realidad que yo tengo delante. Después se llega al final, ¿ah? Por varias razones, a que fueron creadas. Es decir, es más razonable creer que fueron creadas que si no queda sin respuesta. Y eso lo veremos después, pero para tener presente. Segunda aclaración. La Iglesia enseña que se puede conocer a Dios a partir del mundo con la ayuda de la razón. Entonces, es una posibilidad. No es que eso, el hecho que uno contemple el cielo, profundiza las leyes, cómo está hecho, lo que es la realidad, ¿no?, física en que estamos insertados, automáticamente, absolutamente, va a llegar a la conclusión que tiene un creador. Pero hay muchas razones. Después, si uno no quiere ni aceptar esas razones, bueno, entonces se puede creer. La tercera es, no sé, acá ahora veo si estoy tapando. Ah, no, se ve bien. Ese Dios es el fundamento del mundo, un incondicionado y absoluto, pero no es directamente el Dios vivo y personal. Un poquito había anticipado. ¿Ah? Entonces, la conclusión que la razón puede llegar contemplando las cosas creadas de la presencia de un creador casi siempre es muy distinta de la experiencia de un Dios personal, aunque sea tal vez para muchos, principalmente pensadores, científicos, un paso previo a la fe en un Dios personal. Pero teniendo presente ya llegar a eso, ¿no?, de un creador que es fundamento del mundo, de un absoluto, aunque no sea el Dios personal, pero ya es un gran paso, un gran paso. Desde ahí es solo acercarse más a ese Dios. Bien, entonces esas son tres aclaraciones previas que tenemos que tener cuando se habla de la revelación cósmica, ¿no? Estamos dentro de este punto. Descubrir a Dios a través de las cosas creadas. Entonces será en ese punto. Después, seguimos adelante. Bien, la cosa linda, me saco un poquito acá. La cosa linda de hacer con los medios electrónicos es que podemos invitar huéspedes, ¿no? Ahora, ya hace cuánto, 1 hora que me están hablando, que me está escuchando hablar, pensé que iba a ser menos, dejo hablar a alguien, ¿ah?, y que, bueno, en el video mismo lo va a presentar, ¿no? Una persona que te dedicó la vida, que es específica a ese tema. Entonces, cada tanto lo voy a invitar, ¿no?, ese video en un próximo sobre ese tema, el origen del universo y la materia. ¿Por qué ¿Por qué es más razonable que creer que fue creado por alguien que no? Que no. Entonces vemos ese videíto. Entonces, acá.
Trata de Manuel Carreira, de la Compañía de Jesús. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Comillas y de Teología por la Universidad Loyola de Chicago. Su formación como científico incluye el máster en Física por la Universidad John Carroll de Cleveland y el doctorado con una tesis sobre rayos cósmicos en la Universidad Católica de Washington. Miembro del Observatorio Astronómico Vaticano, ha sido profesor de astronomía en las universidades de Washington y Cleveland y de filosofía de la naturaleza en Comillas. Autor de obras como Metafísica de la materia, también ha colaborado en proyectos como asesor de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, NASA. Muy buenas tardes, Padre Carreira, muchísimas gracias por hacernos el honor de visitar el Plató de Lágrimas en la Lluvia. Gracias. Se reúne en su persona al científico y al sacerdote, al hombre de ciencia y al hombre de Dios. ¿Ciencia y fe son irreconciliables? Me van a permitir que haga algo que yo quiero siempre hacer antes de discutir nada, y es definir términos. Si yo voy a un campus universitario y me dicen, mire, ese es el edificio de ciencias y ese es el edificio de humanidades, ¿qué espero que me van a enseñar en el edificio de ciencias? Espero que me enseñen física, química, astronomía, geología, biología. ¿Qué espero que me enseñen en el edificio de humanidades? Literatura, historia, sociología, arte. Todo esto indica ya que la palabra ciencia en nuestro ambiente intelectual actual ha perdido el significado general que tuvo durante siglos. Durante siglos, ciencia significaba todo conocimiento razonado. Y por tanto, la filosofía era ciencia, la teología era ciencia, la historia era ciencia, no era simplemente un catálogo de fechas y de nombres. Y esto ahora ha cambiado de tal manera que lo único que significa la palabra ciencia en el lenguaje ordinario académico es el estudio de la actividad de la materia. Solamente eso. Y tiene que ser una actividad que al menos en principio puede comprobarse con un experimento. Y todo experimento dará lugar a medidas que pueden utilizarse luego con un formalismo matemático para expresar cómo actúa la materia, predecir qué va a ocurrir si sé qué estado inicial tengo y qué leyes rigen ese aspecto de la materia, y también me permiten inferir cómo era la materia antes para dar lugar a lo que ahora observo. Pues bien, toda la ciencia moderna me dice que lo único que hace la materia es transformar a la materia mediante 4 interacciones o fuerzas que llamamos la gravitatoria y la electromagnética de largo alcance y la nuclear fuerte y la nuclear débil de muy corto alcance. Por lo tanto, como científico, si yo digo, por ejemplo, que una poesía se debe a la materia y no a un espíritu humano, tengo que decir cómo paso de una de estas fuerzas a la belleza de la poesía. Como eso no se puede hacer, todo lo que es arte, plástico, literario, musical, queda fuera del ámbito de la ciencia. Las cosas hacen lo que hacen porque son lo que son. Y por eso podemos establecer lo que llamamos leyes de la naturaleza, que no se las impone nadie a la naturaleza, sino que es una expresión generalizada de un modo de proceder que se debe a lo que la naturaleza es. Ese sería el ámbito de la ciencia, lo ha identificado extraordinariamente. ¿Y cuál sería el ámbito de la religión? El ámbito, antes de meterme en la religión, de lo que no es experimentable, de lo que no se puede atribuir a esas 4 fuerzas, implica arte,
literatura, filosofía, teología. Todo eso entra dentro de las humanidades que no tienen absolutamente ninguna comprobación experimental ni pueden ponerse en una ecuación. Dentro de ese campo de las humanidades, la fe es el conocimiento recibido directamente de Dios acerca de la realidad de Dios y del destino humano. Y la teología es el esfuerzo racional de entender los datos de esa revelación. De modo que hay que distinguir fe de teología. Y fe tiene tres significados que pocas veces se distinguen y por lo tanto se habla de una manera muy inexacta. El primer significado de la palabra fe es conocimiento recibido de otros. Y todo lo que es transmisión cultural humana se hace por fe humana. La fe humana es el único camino por el cual podemos conocer el pasado. Y la fe humana es la que permite que nos ahora aprovechemos de todo lo que hizo la humanidad con los genios más valiosos a lo largo de su historia. Y por esta fe humana adquiero certeza en contra de mi experiencia y en cosas que no entiendo. Y doy un ejemplo. Por mi experiencia, yo diría que mi mano es sólida y esta silla también. Por la teoría atómica sé que no es así. Creo la teoría atómica, no creo a mi experiencia. Si uno no ve nada más que lo que hace la materia, el universo es absurdo. Steven Weinberg, premio Nobel, tiene un libro que se titula Los 3 primeros minutos. Habla del origen del universo y su evolución. El último párrafo del libro es verdaderamente desolador. Dice textualmente: cuanto más conocemos el universo, más absurdo parece. Y uno le puede preguntar, ¿por qué dice usted eso? Y da la razón. Es absurdo que haya un universo tan lleno de maravillas, tan lleno de hermosura, para luego destruirlo todo. Y la ciencia no me da alternativa. Se puede calcular cuando ya no brillará ninguna estrella, cuando el universo será una inmensa burbuja de vacío, oscuridad y frío. Entonces, ¿para qué todo? Y como no tiene otra respuesta, dice, el universo es absurdo. Y otro científico, después de un congreso también de astrofísica, decía, el universo parece ser una broma de mal gusto. Otro ejemplo reciente, Hawking escribe un libro, El gran diseño, donde dice la estupidez mayor que puede decir un científico como físico. Dice que la nada, por gravitación, da origen a múltiples universos. ¿Para qué científico hay gravitación si no hay materia? La gravitación es el resultado de la existencia de materia. La nada no puede dar nada de sí porque no tiene propiedad alguna. Einstein, en una ocasión en que le preguntaron si pensaba que la física podría finalmente explicarlo todo, contestó, tal vez, pero no tendría sentido. Dice, sería como decirme que da lo mismo ver una gráfica de presión atmosférica cuando está tocando la orquesta que escuchar una sonata de Beethoven. No es lo mismo. Y finalmente, lo que quiero subrayar es que la racionalidad humana tiene como efecto universal la búsqueda de verdad, belleza y bien. Toda verdad
en todos los campos, y la verdad es decir que las cosas son lo que son realmente, no lo que a mí me gustaría. Busca belleza, busca orden y armonía en todos los niveles, y busca el bien que finalmente implica relaciones personales, y ahí está la base de la dignidad humana del hombre como sujeto de derechos y deberes. Y la racionalidad busca entender, y por eso se basa en los tres principios de la lógica. El de identidad, las cosas son lo que son, me guste o no me guste, y por eso hacen lo que hacen. El de no contradicción, no vale lo mismo decir sí que no ante una pregunta que no es equívoca. Y muy importante, el principio de razón suficiente. Hay que dar una explicación coherente en que hay una conexión lógica entre la causa que se propone como explicación y el efecto que se quiere explicar. Y hoy está muy de moda, pero muchísimo, el olvidarse de este tercer límite del razonamiento. ¿Por qué ocurre tal cosa? Porque sí. Si usted dice porque sí a un niño, el niño no acepta eso. ¿Por qué existe el universo? Porque sí. ¿Por qué aparece la vida? Porque sí. Como eso suena muy mal, dicen por azar. ¿Es el azar una fuerza física? No. ¿Puede usted hacer un experimento para medir azar? No. ¿Puede usted poner azar en una ecuación? No. ¿Es una propiedad de la materia? No. El azar solo es una manera de establecer que estamos intentando relacionar cosas que entre sí no tienen relación causal o lógica. Pues esto hoy está muy de moda. Y así lo dice también Hawking, cuando dice que por azar, de la nada, sale una infinitud de universos. Verdaderamente da pena que este hombre haya bajado tanto en su modo. Bueno, esta era una entrevista así introductoria a ese tema del universo. Era un programa, fue llamado este padre para discutir ese tema de más de 2 horas y media. Yo corté algunos puntos de su intervención que parece como para introducir ese tema que era bastante importante. Es un sacerdote, es un astrofísico, es un filósofo, es un teólogo, consultor de la NASA, profesor de 2 universidades de Estados Unidos. Bueno, y ahora ya hace 1 hora y 13 minutos que están ahí crucificados delante de la compu. Vamos a dejar acá. Para concluir ese tema, yo tengo otro videito de él que él hizo de propósito, llamamos así, profundizando las razones que tenemos para creer que el universo fue creado, que hay un creador atrás del universo. Da razones, tal vez para muchos son cosas que siempre aceptamos, pero ¿qué razones podemos tener? Entonces va a hablar de un principio, se llama el principio antrópico, que es muy, muy interesante. A veces pone cosas muy técnicas porque es un astrofísico, pero después podemos sacar las ideas principales y después concluir esta parte de la revelación cósmica a través del mundo. Y después hay una otra parte que podemos recurrir a través del hombre, aunque varios elementos él ya lo anticipó acá. ¿Por qué? Porque el universo, veremos, está hecho para el hombre, para alguien que lo pueda contemplar, entender y recibir, ¿no? Esa inclinación natural de la razón al bien, al orden, a la verdad, a la belleza,
es lo que está reflejado en el universo y solo el hombre puede darse cuenta de eso. Entonces por eso el camino a través del cosmos, a través del hombre, están muy unidos las dos cosas. Nosotros dividimos para, ¿no?, ver un poquito más en los detalles. Bueno, entonces cortamos por acá y el lunes que viene retomamos esta parte de la revelación cósmica y intentando de sacar unas conclusiones. Bueno, hasta el próximo lunes.